Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el segundo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 1. Este módulo tiene como título Propiedades de los fluidos, así que nos vamos a dedicar todo este módulo a evaluar diferentes características de los fluidos que son importantes en el estudio de su comportamiento. Los objetivos del módulo son repasar el concepto de propiedad, que ya hemos estudiado en otra asignatura, definir la suposición de medio continuo, definir y describir algunas propiedades importantes en el estudio de mecánica de fluidos, definir presión y estudiar algunos fenómenos y dispositivos relacionados con esta propiedad. Este tema también es redundante con otra asignatura. E introducir el análisis de fluidos en reposos. Para este último objetivo solo haremos una introducción, pues los módulos 3 y 4 se dedican exclusivamente al estudio de fluidos en reposo. Veamos entonces, antes de definir la suposición de medio continuo, debemos recordar que una propiedad es una característica propia de una sustancia, que bajo ciertas condiciones siempre debe repetirse. Y en otro curso definimos estado y decimos que para definir un estado necesitamos cierto número de propiedades con ciertas características y que luego que el estado esté definido, todas las demás propiedades deben tener un valor fijo. Así que más adelante, cuando empecemos a ver las propiedades, vamos a repetir esto de el estado, de la cantidad de propiedades que necesitamos, etcétera, etcétera. Ahora nos preguntan qué representa la suposición de medio continuo y cuándo es válida esta suposición. La suposición de medio continuo implica que nosotros podemos suponer que las propiedades varían continuamente. Suponen que tenemos en una región, o que podemos dividir la región en subregiones, que a pesar de ser lo suficientemente pequeñas, contienen un número importante de partículas o de moléculas que permiten evaluar los cambios en forma continua. ¿Y cuál es la contraparte de la suposición de medio continuo? Las moléculas no son fenómenos continuos, son fenómenos discretos. Hay n moléculas en un volumen, que n es un número muy grande. Y cada una de esas moléculas puede tener características diferentes. Son fenómenos discretos, repito, y las características de cada molécula es un fenómeno probabilístico. Hay una condición o un conjunto de características moleculares que representan el estado más probable. Entonces, la suposición de medio continuo supone que en una región, que acá llamamos diferencial de volumen, tenemos un diferencial de masa de algún tipo de sustancia y que las propiedades de ese diferencial de volumen están dadas por el promedio de las propiedades individuales de cada una de las partículas que hay contenidas en ese diferencial de masa. Por eso decimos acá que en el enfoque macroscópico ya hemos mencionado que las propiedades se pueden representar como fenómenos continuos. Hay variaciones continuas de las propiedades y que estas propiedades que asumimos varían continuamente representan el promedio de las características individuales de cada molécula contenida en ese diferencial de masa o en esa cantidad pequeña de masa. En el enfoque microscópico, las propiedades se representan como fenómenos discretos de cada molécula y las características de cada una de ellas debe ser considerada. La pregunta es, la siguiente pregunta
que teníamos acá es cuándo es válida esta suposición. Y la respuesta a esta pregunta es que depende de la escala de lo que estemos estudiando. Necesitamos conocer una longitud característica que defina o que nos dé una idea del tamaño de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, en el análisis de flujo en un ducto, es común que la longitud característica sea el diámetro del ducto. Entonces, la longitud característica, que tiene que ver con la escala de lo que estemos estudiando, es una parte de lo que debemos considerar para decidir si la suposición de medio continuo es válida o no. Entonces, tenemos una longitud característica. Y vamos a llamar esa longitud L. ¿Y con quién debemos comparar esa longitud característica para decidir si la suposición de medio continuo es válida o no? La debemos comparar con algo que se denomina el recorrido medio efectivo. ¿Y qué es el recorrido medio efectivo? Acá esta figura muestra 3 partículas en movimiento y esta partícula se está moviendo en esta dirección mientras que esta se está moviendo en esta dirección. Y habrán otras partículas alrededor de ellas y es posible que haya colisiones entre partículas o habrán colisiones entre las partículas debido a sus movimientos. Y el recorrido medio efectivo representa la distancia que pueden recorrer estas partículas antes de colisionar unas con otras. Entonces tenemos que el recorrido medio efectivo tiene que ver con la distancia que pueden recorrer estas partículas antes de colisionar unas con otras. Así que de alguna manera este recorrido medio efectivo también lo podemos asociar con la separación entre las moléculas. Y a este lo vamos a llamar lambda. Ahora, ¿qué ocurre si la escala de lo que estamos estudiando es muy grande con respecto a la longitud media efectiva? Quiere decir que nuestra escala es mucho más grande que la distancia que pueden recorrer las partículas antes de colisionar unas con otras. Eso quiere decir que en nuestra escala vamos a tener una colección muy grande de partículas si la escala es mucho mayor que la longitud media efectiva. Por lo tanto, cuando L es mucho mayor que lambda, la suposición de medio efectivo es válida. Ahora supongamos que L es comparable con lambda. Quiere decir que estamos estudiando un objeto cuyas dimensiones se compara con el recorrido que pueden hacer las moléculas antes de colisionar. ¿Eso qué significa? Que si la escala de lo que estamos analizando, supongamos que este es mi objeto de estudio, y su escala es similar al recorrido que pueden hacer las moléculas, quiere decir que en ese objeto yo solo puedo contener un número pequeño de partículas. Entonces, si yo solo puedo contener, suponiendo que es válido lo que muestra esta figura, 3 partículas en esa región, despreciar el efecto individual de cada una de ellas y considerar un efecto global promedio de las 3 sería un error. O sea, repito, para poder decidir si la suposición de medio continuo es válida o no, debemos comparar la longitud media efectiva con la longitud característica de lo que debemos evaluar. ¿Y qué parámetro se puede usar para determinar si la suposición de medio continuo es válida? Este parámetro se conoce como el número de Knudsen. El número de Knudsen es
una comparación de lambda entre L, y esto es el número de Knudsen. Y si el número de Knudsen es menor a 0.1, entonces podemos suponer que nuestro sistema se comporta como bajo la suposición de medio continuo, porque tiene que ser menor a 0.1. Quiere decir que L es al menos 10 veces la longitud media efectiva. Y es consistente con lo que hemos definido, que L es más grande que la longitud media efectiva. Para este curso y la mayoría de los cursos que se dan a nivel de licenciatura en ingeniería, la suposición de medio continuo es apropiada. ¿Cuándo no sería apropiada esta suposición? Supongamos que este curso se denominara nanotecnología o nanofluidos. En ese caso, la escala o la longitud característica es del orden de 10 a la menos 9, y esa distancia puede ser comparable con la longitud media efectiva, y en ese caso deberíamos alejarnos de la suposición de medio continuo. Ahora, ¿qué otro curso que hemos visto se ajusta a la suposición de medio continuo? La física clásica se ajusta a la suposición de medio continuo. Ahora, ¿cuál es la contraparte de la física clásica? La contraparte es la física cuántica. Así que para evaluar aspectos individuales tenemos que recurrir a conceptos de física cuántica y de mecánica estadística, que son propios de cursos más avanzados, no son propios de un curso de licenciatura en ingeniería. Por ejemplo, esto aplica para la termodinámica. Los cursos de termodinámica que se dan en licenciatura son basados en la suposición de medio continuo. Y dentro de lo que se denomina termodinámica clásica, la contraparte es la termodinámica estadística, que repito, está fuera del alcance de los cursos de nivel de licenciatura. Así que entrando en materia de las propiedades de los fluidos, decíamos que las propiedades eran características de los fluidos, y veíamos en otros cursos, o vemos en otros cursos, que las propiedades pueden ser clasificadas como intensivas o extensivas. De las intensivas son independientes del tamaño del sistema o del tamaño de la región, y las extensivas dependen de qué tan grande o pequeño sea la región de estudio seleccionada. Densidad es la relación entre la masa y el volumen, o masa por unidad de volumen, y es una propiedad intensiva. Hablábamos al inicio de la clase de estado y postulado de estado, y para definir un estado de una sustancia compresible simple necesitamos dos propiedades que deben ser intensivas y además deben ser independientes. Así que para definir un estado necesitamos dos propiedades intensivas e independientes, y una vez que tengamos definido el estado, todas las demás propiedades de esa sustancia pueden tener un solo valor. Así que acá una forma de definir la densidad es como una función de la presión
y de la temperatura. Presión y temperatura son ambas propiedades intensivas y son independientes siempre y cuando el flujo esté en una sola fase. Y en el módulo anterior definíamos fases. Y los fluidos pueden coexistir en más de una fase en equilibrio, como veremos más adelante cuando definamos presión de vapor. Cuando hay líquido y vapor de un fluido coexistiendo en equilibrio, en temperatura y presión dejan de ser propiedades independientes. Como se menciona en el recuadro, la densidad de los líquidos y sólidos depende principalmente de la temperatura. Por lo tanto, podemos suponer que la densidad de los líquidos depende principalmente de la temperatura. ¿Eso qué significa? Que si conocemos la temperatura del fluido, podemos evaluar su densidad en forma aproximada, despreciando el efecto de la presión. No es que no tenga efectos la presión, el efecto es pequeño. Y esto tendríamos que reportarlo entre nuestras suposiciones. Suponemos que la densidad de los líquidos depende principalmente de la temperatura. Decíamos que la densidad era una propiedad intensiva y este es el mismo ejercicio que recomendamos en el curso de termodinámica. Podemos dividir nuestra región original en partes iguales y comparar propiedades a ambos lados de la región dividida. Aquellas propiedades que no varían al dividir la región son intensivas y aquellas que sí varían al dividir la región constituyen propiedades extensivas. El volumen, como muestra acá la figura, es una propiedad extensiva, igual que la masa. Y como hemos mencionado en otros cursos, la densidad está definida por dos propiedades extensivas, pero es una propiedad intensiva. Y al dividir una propiedad extensiva entre una cantidad de materia es una manera de definir la versión intensiva de una propiedad extensiva. Esta pregunta es muy importante, pues a lo largo de este curso tendremos que utilizar densidades de los fluidos y dónde podemos obtener densidades los líquidos. En el texto de mecánica de fluidos que hemos sugerido al inicio del semestre, junto con el contenido, al final hay unas tablas en los apéndices. Y en esas tablas podrá encontrar diferentes propiedades entre las que podremos evaluar la densidad. Si estamos trabajando con líquidos, lo único que necesitamos para entrar a esas tablas para evaluar su densidad debe ser la temperatura. Así que el estudiante debe familiarizarse con las tablas de propiedades que hay al final del libro de texto. El inverso de la densidad es el volumen específico y describe lo que indicábamos en la diapositiva anterior con respecto a convertir una propiedad extensiva en intensiva, dividiéndola entre la cantidad de materia. Así que al dividir el volumen entre la cantidad de materia medida en masa, obtenemos lo que se denomina el volumen específico. Y siempre que obtengamos una propiedad intensiva, al dividir su versión extensiva entre la masa o la cantidad de materia, obtendremos una propiedad de tipo específica. Así que definimos la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Debemos definir esto es extensivo. Si quisiéramos una versión intensiva, dividiríamos esto entre la masa y esto sería la energía cinética específica, que es una propiedad intensiva.
En general, aplicando el postulado de estado, necesitamos dos propiedades para definir tal estado, y el volumen específico sería función de la temperatura y de la presión, o de cualquiera otras dos propiedades intensivas e independientes. Esto siempre y cuando el fluido esté en una sola fase. Decíamos que la densidad de los líquidos dependía principalmente de la temperatura, y al ser el inverso de la densidad, el volumen específico de los líquidos, este subíndice L representa líquido, el volumen específico de los líquidos es función principal de la temperatura. Y algunos libros proporcionan información del volumen específico de los fluidos, otras proporcionan la densidad. Por ejemplo, si vamos a utilizar el libro de mecánica de fluidos, vamos a encontrar tablas de agua donde podemos obtener la densidad del agua líquida. Si usáramos el libro de termodinámica, en el libro de termodinámica vamos a encontrar volúmenes específicos, que dependiendo de la tabla que estemos utilizando vamos a encontrar o densidad o volumen específico. Difícilmente encontremos ambas en el mismo texto o en las mismas tablas. En algunos casos la densidad de los fluidos se mide a partir de su comparación con la densidad de un fluido de referencia. Y esta comparación se da a partir de esta propiedad que se denomina gravedad específica. Y la gravedad específica compara la densidad de un fluido con la densidad de un fluido de referencia. Y el fluido de referencia usualmente es agua líquida a 4 grados Celsius. Así que la densidad de referencia es usualmente la densidad del agua en fase de líquida o de fase de líquido, y decíamos que la densidad de los líquidos dependía principalmente de la temperatura, que está evaluada a 4 grados Celsius. De igual manera tenemos que ser cuidadosos, y si estamos consultando una publicación científica, por ejemplo, donde se define una gravedad específica, debemos leer el artículo completo para corroborar qué densidad se usó como referencia para definir tal gravedad específica. Si la publicación o lo que estemos utilizando no indica nada diferente, o no indica o no especifica cuál es su densidad de referencia, entonces debemos suponer que se ajusta a esta convención usual. ¿Qué densidad se usa comúnmente como densidad de referencia para definir la gravedad específica? Es la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y esa densidad del agua a 4 grados Celsius, los estudiantes pueden consultarla en las tablas al final del libro de texto sugerido y encontrar que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero para ciertos fluidos lo que vamos a encontrar es la gravedad específica, que al multiplicarla por la densidad del agua a 4 grados Celsius nos puede proporcionar la densidad de ese fluido. Si la gravedad específica es menor a 1, eso supone que la densidad del fluido es menor a la densidad del agua a 4 grados Celsius. Si la gravedad específica es mayor a 1, supone que el fluido tiene una densidad mayor a la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y dónde se va a ocupar o dónde se va a ubicar en esta escala dicho fluido dependerá de las gravedades específicas. Acá tenemos el agua. Si suponemos que el agua aquí está a 4 grados Celsius, de aquí para acá y de aquí para acá, suponiendo que esto está el peso específico es el producto de la densidad por la aceleración gravitatoria,
Las unidades de densidad, como hemos visto, son masa entre volumen, es decir, kilogramos por metro cúbico en sistema internacional, y libra masa pie cúbico en sistema inglés. Al multiplicar eso por la aceleración gravitatoria, el peso específico debe tener unidades de Newton por metro cúbico, o en sistema inglés, libra fuerza por pie cúbico. Así que hemos hablado de la dependencia con respecto a la temperatura de la densidad de los líquidos. Más adelante veremos que esa dependencia fuerte de la temperatura es cierta para otras propiedades de los líquidos, pero ahora vamos a evaluar el comportamiento de los gases ideales. Y acá nos preguntan bajo qué condiciones un gas se comporta como gas ideal. Y la definición clásica o la respuesta clásica a esta pregunta es que a baja presión y altas temperaturas todos los gases se comportan como gas ideal. Sin embargo, como se ve en el curso de termodinámica, lo que es alta temperatura para una sustancia no necesariamente es alta temperatura para otra sustancia. O lo que es baja presión para una sustancia no necesariamente es baja presión para otra sustancia. Así que hay que mejorar esta respuesta clásica de alta temperatura y baja presión. ¿Cómo se puede evaluar si un gas se comporta como gas ideal? Debemos evaluar el factor de compresibilidad y la manera en la que se logra agrupar todos los fluidos para definir si se comportan o si la presión es baja o si la temperatura es alta, es a partir de un parámetro adimensional, y veremos todo un módulo de parámetros adimensionales allá por el módulo 7 del curso de mecánica de fluidos. Y, por ejemplo, para definir si la temperatura es alta o baja, debemos definir a lo que se conoce como la temperatura reducida. Y la temperatura reducida es la temperatura de nuestro objeto de estudio dividido entre una temperatura que es la temperatura del punto crítico. Y la definición de lo que es el punto crítico se ve en el curso de termodinámica, así que no voy a entrar en detalles sobre lo que es la temperatura del punto crítico. Sin embargo, esa temperatura es diferente para diferentes sustancias, y al comparar la temperatura con su temperatura de punto crítico podemos obtener esta temperatura reducida, y de acuerdo a la magnitud que obtengamos podemos decidir si la temperatura es alta o no, independientemente de la sustancia que tengamos. Por ejemplo, si esto nos diera 3, una temperatura reducida de 3, independientemente de cuál gas tengamos, es lo suficientemente alta para suponer comportamiento de gas ideal. Desde el punto de vista de la presión, debemos definir una presión reducida, que es la presión comparada con la presión del punto crítico. Y si esto nos diera, por ejemplo, 0.1, una presión reducida de 0.1 representa una presión lo suficientemente baja para que la suposición de gas ideal sea válida. Así que estos son los criterios para decidir si un gas se comporta o no como gas ideal. Cuando trabajemos con aire en este curso, podemos suponer directamente que el aire se comporta como gas ideal. Y repito, más detalles de esta comparación se da en el curso de termodinámica. Así que una vez hemos decidido
que la suposición de gas ideal es adecuada, podemos utilizar la ecuación de estado de gas ideal para comparar presión, volumen específico y temperatura, o presión, densidad y temperatura. Y en sus cursos de química usted posiblemente ha utilizado esta ecuación. La presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por la constante universal de gas ideal multiplicado por la temperatura. Y en esta ecuación la temperatura debe ser representada en escala absoluta. Así que veamos ahora nuevamente en más detalle esta ecuación tal y como usted la ha visto en su curso de química o algún curso previo. Habíamos definido acá el volumen específico como el volumen dividido entre la masa. Sin embargo, hablábamos de convertir una propiedad extensiva dividiéndola entre una cantidad de materia. Y esto, la cantidad de materia o la base para convertir el volumen en específico fue la masa. Sin embargo, también podemos obtener un volumen específico en base molar dividiendo el volumen entre el número de moles. Así que esta ecuación que tenemos acá, si dividiéramos esto entre n, obtendríamos esto y lo podríamos expresar de esta manera, donde el volumen específico con la barra arriba representa volumen específico en base molar y debe tener unidades entonces de metro cúbico por kilomol o pie cúbico por libra-mol. Esta ecuación también es válida para los gases ideales. Ahora, regresando a esta ecuación, si multiplicamos por la masa molar y dividimos entre la masa molar de lo que estamos estudiando, obtendríamos el número de moles multiplicado por la masa molar. Ahora se convierte en masa. Vamos a escribir esto más grande para que se note que todavía nos referimos al volumen en su forma extensiva. Así que esta es la ecuación que obtenemos. Y acá podemos pasar dividiendo la masa o dividir entre la masa aquí y entre la masa acá. Y obtener esta ecuación de estado. Y esta ya es el volumen específico en base de masa. RU es la constante universal de gas ideal, pero la masa molar depende del gas con el que estemos trabajando. Así que RU entre la masa representa una constante específica de gas ideal. Así que esta R que tenemos aquí no es la constante universal, es una constante y depende del gas con el que estemos trabajando, pues es la división o la relación entre la constante universal y la masa molar de esa sustancia. Así que, repito, esta R que aparece en esta ecuación es una R específica del gas con el que estemos trabajando. Así que el volumen específico de gas ideal depende de la temperatura y de la presión y es proporcional a la constante de ese gas. Si quisiéramos la densidad es el inverso de la temperatura. Perdón, es el inverso del volumen específico y es presión entre R por T. Y con esta discusión sobre los gases ideales vamos a concluir este primer video del segundo módulo del curso de mecánica de fluidos y continuaremos en una siguiente grabación. Hasta la próxima.